Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Vamos a continuar en nuestra meditación en el libro de Éxodo y el día de hoy tenemos una unidad bastante amplia. Es el capítulo 16 de Éxodo, los 36 versículos del capítulo 16. Voy a pedirles que por favor estemos atentos, que en nuestra oración antes de empezar le pidamos al Señor que nos ayude a estar atentos a la predicación. Cada domingo es igual, debemos estar atentos, pero el día de hoy quiero pedirlo de forma especial porque quizás la predicación se vaya a extender un poquito más de lo normal y es pedirles algo de paciencia. Son 36 versículos y hay bastante información que podemos extraer de allí. Antes de iniciar entonces vamos a orar, dándole gracias al Señor y pidiendo que nos ayude a estar atentos a su mensaje. Padre eterno, Señor, ha pasado una nueva semana en la que nos has concedido, Señor, la vida. Hemos atravesado, Señor, 6 días de caminar, 6 días en los que hemos estado, Señor, preocupados por nuestras actividades, por las cosas, Señor, que competen con el sustento de nuestras familias, con las cosas que competen, Señor, con nuestros trabajos y nuestras diferentes actividades, en las cuales debemos honrarte a ti, Señor, diariamente. Pero el día de hoy, que es este 7º día, nos has dado, Señor, este regalo para que vengamos a reunirnos como congregación, a adorarte, Señor, a escuchar tu palabra, a ser alimentados por ella, para que podamos, Señor, continuar en este caminar, para que podamos recordar, Señor, quién eres tú y lo que has hecho por nosotros, quiénes somos nosotros y qué necesitamos, Señor, en este caminar, cuál es nuestra verdadera necesidad. Por eso te rogamos, Señor, que podamos estar atentos a tu mensaje, que esas cosas que ocupan, Señor, nuestra mente en el resto de la semana, el día de hoy, Señor, no llenen nuestra mente nuevamente, sino que podamos estar atentos solamente a tu mensaje, Señor, en una conexión total hacia ti, Señor, escuchando tu palabra, y que podamos entonces ser alimentados de ese pan verdadero, de esa palabra que solamente, Señor, puede ser dada por ti, y que de esta manera, Señor, nosotros seamos fortalecidos para nuestro caminar y que podamos, Señor, seguir identificándonos como hijos tuyos en cada lugar en el que estemos, con cada cosa que hagamos. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, 36 versículos del capítulo 16, no los voy a leer, vamos a ir leyendo a medida que vamos a ir avanzando. Y quisiera preguntar si alguno ha estado alguna vez en un desierto, si alguno de nosotros ha pasado por algún desierto verdadero, físico. No, yo personalmente no lo he hecho y no sé si alguno de ustedes haya tenido esa oportunidad, pero nosotros sabemos y conocemos que no es un lugar fácil de atravesar, es un lugar difícil de atravesar, es un lugar donde las temperaturas en el día son altas, donde en la noche bajan y necesita uno resguardarse porque puede estar en peligro la vida de uno. Pero hay algo también indispensable en medio del desierto y son las provisiones diarias en un desierto. Las provisiones son indispensables. El tener provisiones es la diferencia entre la vida y la muerte. El tener líquido y el tener alimento es la diferencia entre poder contar con vida o con muerte. Y en realidad en todo lugar es lo mismo. Nosotros estamos acá en la ciudad y necesitamos de todas maneras el alimento y la bebida, pero estamos acostumbrados a que abrimos una llave y ya tenemos el agua allí. Estamos acostumbrados a tener nuestro alimento simplemente con salir a la tienda y comprar algo. Pero en un desierto no es tan sencillo. En un desierto una verdadera necesidad es el poder contar con agua y con alimento, y no se puede allí sembrar, no se puede cultivar. La tierra no es apta para cualquier lugar donde se mire, uno no ve una fuente de alimento y de agua alrededor. Así que si se va a atravesar un desierto y no se calcula bien la provisión, nos puede llevar a la muerte. Podríamos encontrar un oasis, pero si no tomamos lo suficiente, no sabemos en realidad a qué distancia estará el siguiente. Así que es mejor estar prevenido y guardar lo suficiente. Ese sería nuestro pensamiento lógico. Hoy tenemos la oportunidad de guardar
guardemos lo más que podamos porque no sabemos mañana, y esa es nuestra forma de pensar, y es una forma prudente desde nuestro pensamiento. Nadie tomaría solo lo del día, nadie tomaría solo lo del día. Nos aseguramos de guardar para el siguiente día y para los días que más podamos. Pero hermanos, en medio de un desierto, solamente una persona que es consciente de su necesidad puede gozarse de ir a una fuente de provisión, a una fuente de agua y de alimento. Solo alguien que es consciente de su necesidad de provisión se goza de ir a la fuente. Nosotros nos encontramos, hermanos, entonces aquí en este estudio del libro de Éxodo con el pueblo de Israel atravesando ahora este desierto, 2 millones de personas más los animales, hay niños, hay mujeres embarazadas, y las provisiones son indispensables para su supervivencia. Llevan un mes caminando por el desierto, apenas están empezando porque durarán allí 40 años. Y vienen de estar en Egipto, donde la provisión era en abundancia. Había un río que proveía agua, que proveía nutrientes para la tierra. Era una tierra fértil, se podía cultivar. Y aunque allí la necesidad de provisión también era algo indispensable, las condiciones estaban dadas para poderlas tener. Pero en el desierto es diferente, y ellos se encuentran allí ante una necesidad vital. Pero nosotros, hermanos, como veremos, y creo que ya lo hemos notado en este estudio, viendo al pueblo de Israel en el desierto, hemos notado que nosotros estamos hablando no solamente del pueblo de Israel, sino que es una imagen de nosotros mismos, el pueblo de Dios, el día de hoy. Es exactamente igual. Así que cada vez que hablemos del pueblo de Israel, y especialmente ahorita que estamos meditando en el libro de Éxodo, deberíamos poner el nombre de nosotros, de cada uno de nosotros allí. Allá estamos nosotros, porque lo que está pasando allá está pasando en el día de hoy. Somos el pueblo de Dios y estamos atravesando un desierto y vamos camino a la tierra prometida. La provisión diaria, por tanto, es la diferencia para nosotros entre la vida y la muerte. Pero debemos ser conscientes de la necesidad de la provisión. Si no somos conscientes, para nosotros no será entonces un gozo venir a la fuente de alimento. Y la pregunta es si somos conscientes de esto. Vamos caminando y necesitamos de agua y pan, de esa agua y de ese pan espirituales, porque tenemos la misma necesidad del pueblo de Israel, y de eso estaremos hablando en el día de hoy. El título para nuestro mensaje es Una relación personal con Dios, nuestra verdadera necesidad. Una relación personal con Dios, nuestra verdadera necesidad. Dios en su amor se ha hecho un pueblo conformado por unas personas que no tenían nada para que Dios pusiera los ojos sobre ellos. Pero Él en su amor los ha hecho su pueblo y busca tener una relación personal con ellos. Pero no solo una relación, sino no solamente una relación cualquiera, sino una relación correcta, una relación personal, íntima y de unidad. Y para eso se requiere que el pueblo le conozca a Él y que Él produzca entonces en ellos, al conocerle, una actitud correcta hacia Él. Y es por esto que vamos a ver cómo en este capítulo 16 Dios se manifiesta y disciplina a su pueblo. Primer punto para nuestro mensaje del día de hoy: Dios se manifiesta y disciplina a su pueblo. El pueblo lleva un mes caminando por el desierto y no hay comida, tienen hambre y son conscientes de una necesidad, la cual ven, pero se dan cuenta que no pueden cubrir y que no hay dónde poder cubrir esa necesidad. Sienten que no hay nada que hacer. Incluso llegan a hablar que era mejor haberse quedado en Egipto y haber muerto allí. Pero para sonar un poco espirituales, ¿no es cierto? Dicen, debimos haber muerto por mano de Jehová en Egipto, donde teníamos ollas llenas de carne y nos saciábamos de pan cada mañana. Y obviamente Dios sabe cuáles son las condiciones del pueblo en medio del desierto. Sabe lo vital de la provisión, sabe cuán difícil es para un pueblo de ese tamaño atravesar y sobrevivir en el desierto, pero es Dios quien los ha llevado a esta situación. Recordemos que empezamos desde la salida de Egipto y Él fue el que decidió qué camino deberían tomar. Si vamos a Deuteronomio 8:3, nos dice claramente el Señor allí:
y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres las habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Quién llevó a Egipto, a Israel allí? ¿Y quién los llevó a que tuvieran hambre? Dios. Él está propiciando esta situación. Él dice en el versículo 4: Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Él dice que va a probar al pueblo para ver si andan en su ley o no andan en su ley. Y ellos sabrán que Él fue quien los sacó de Egipto. Ellos verán su gloria y le conocerán y serán entonces probados en su corazón. Así que se encuentran en una situación extrema donde su conocimiento, sus habilidades, su gran número no son de ayuda, no sirven de nada. La necesidad que tienen no puede ser cubierta por ellos. Dios lo que pretende hacer con el pueblo allí es entonces formarlo como su pueblo, y lo hace revelándose a ellos, hablando su palabra y estando allí con ellos. Se revela a ellos, hablando hacia ellos, hablando su palabra y estando allí con ellos. Es nuestro Dios quien se revela a nosotros. Y si no lo hace, no podríamos conocerlo ni relacionarnos con Él. Si Él no se revela, seguiríamos ofreciendo sacrificios a dioses creados por nosotros para que no hubieran desastres naturales o para que haya favorabilidad para nosotros. Pero no sé, hermanos, escribiendo esto pensaba si en realidad lo estamos haciendo de esa forma. Porque cuántas veces hacemos sacrificios por nuestros dioses, pensando que si hago ese sacrificio va a haber favorabilidad para mí, las cosas van a estar bien para mí, y sacrifico muchas cosas por esos dioses que me he fabricado. Pero Él nos está hablando y se está manifestando a nosotros cada día. Así que si Él no nos habla y no se revela a sí mismo, nosotros seguiríamos adorando miles de dioses, adoraríamos de forma incorrecta y no sabríamos cómo adorarle a Él correctamente. Lo primero que Él hace entonces es hablar a su pueblo, pero Él habla a sus profetas. Versículos 4 y 5 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Dios se va a revelar mostrando quién es Él, y al saber quién es Él, debería producir en el pueblo de Israel una actitud correcta, y hacen una referencia particular aquí a la ley de Él. De una forma más precisa hace una referencia al cuarto mandamiento, acerca del día de reposo. Y lo dice hablándole a Moisés, quien es el profeta allí para hablar al pueblo. Él está conectando entonces la relación correcta con Él al revelarse a ellos por medio de darles el pan de vida y la sujeción a su ley. Relación correcta entre relacionarse con Él, darles el pan de vida y sujeción a su ley. Él dice, Dios dice allí que les va a probar, y la palabra para probar aquí lo que quiere decir es que les va a disciplinar, les va a enseñar. Él va a preparar a su pueblo ¿para qué? Para su ley. Recuerden que estamos en Éxodo 16 y la ley la va a dar más adelante. Lo encontramos en el capítulo 20 de Éxodo. Así que Él los está preparando para su ley. Él va a entrenar a su pueblo para relacionarse con ellos correctamente, o mejor, para que ellos se relacionen con Él correctamente. Hermanos, porque debemos recordar que ellos no guardaban el día de reposo en Egipto. Ellos no tenían esa disciplina. No habían sido entrenados para ser el pueblo de Dios. En el mundo nosotros no estamos adquiriendo la disciplina de ser un pueblo para Dios. Cuando nosotros estamos andando en medio del mundo, el mundo no nos está enseñando a nosotros a ser un pueblo de Dios. No nos está dando lo que necesitamos para ser pueblo de Dios y relacionarnos con Él correctamente. En el mundo nosotros no estamos adquiriendo esa disciplina, no sabemos cómo serlo. Así que Dios debe disciplinarnos, y lo hace revelándose y revelando
su voluntad. Dios los está entrenando, porque ¿cómo podría ser un pueblo si no creen que es importante apartar tiempo para Él? ¿Cómo podrían ser su pueblo y saber que deben relacionarse con Él si no apartan un tiempo para Él? Si no ven importante confiar en el Dios que se ha revelado a ellos como su único Dios, que les ha librado, que les ha salvado, que ha derrotado a sus enemigos, que les cuida y que les provee. Y Él entonces ha dejado manifestada su voluntad y lo ha hecho hablándole a sus profetas y hablándole al pueblo por medio de sus profetas. En los versículos 6 al 9, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel. Dios ha hablado a ellos, a sus profetas, y ahora ellos hablan al pueblo. Dios habla al pueblo a través de sus profetas allí. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Dios está hablando entonces ahora al pueblo por medio de sus profetas y le está mostrando la voluntad para ellos. Moisés hace de mediador allí entre el hombre y Dios. Ellos han murmurado contra Dios. Moisés va a Dios y le dice: el pueblo sigue murmurando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué vas a hacer tú para con ellos? Y después Dios le habla a él y él va al pueblo y les habla las palabras de Dios. Él le estaba dejando claro al pueblo: yo no soy Dios. Lo ha dicho ahí varias veces. ¿Quiénes somos nosotros? Yo no soy Dios, solo soy un mensajero. Pero Moisés anunció al verdadero mediador, a un profeta que sería mayor que él en Deuteronomio 18. Jesús todo el tiempo anunció, cuando él estuvo acá: yo soy el profeta de Deuteronomio 18. Es Dios mismo hablando. Es Dios mismo ahora ya no solamente hablando las palabras por medio de alguien, sino Él mismo hablando la palabra suya. Su palabra hecha hombre, habitando con nosotros y revelándose al hombre. Pero no solamente, como decía al principio, habló a los profetas para revelar quién es Él, para revelar su voluntad, sino que Él estaba allí. Y en el versículo 10 vemos lo siguiente: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Él ya lo había advertido en el versículo 4, dijo que verían la gloria de Dios, o en el versículo 7, veréis la gloria de Jehová, veréis la gloria de Jehová. Él ya lo había advertido allí. Todo el tiempo hemos visto cómo Dios ha estado anunciando que le verán, cuando Él va a hacer demostraciones de su poder, cuando Él va a realizar situaciones milagrosas. Dicen: sabrán que yo soy Jehová, sabrán que yo soy su Dios, verán la gloria de Dios. Constantemente hemos visto en este libro de Éxodo que Él ha estado diciendo esto. No solo hablaba, sino que manifestaba su gloria. Jesús es la gloria de Dios manifestada. No es solo la palabra de Dios mismo manifestada a los hombres, sino que es Dios mismo manifestado a los hombres. La gloria de Dios hecha hombre. Él le dijo a Felipe, cuando él le pidió que le mostrara a Dios, al Padre. Pero también se manifiesta Dios y disciplina al pueblo, y principalmente lo que vamos a ver, a través de la provisión que Él da al pueblo. Versículos 11 y 12. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuál había sido la murmuración de ellos? Ellos habían dicho en el versículo 1:
En el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían: los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Y acá Dios les está diciendo: yo les voy a dar a comer carne y se saciarán de pan también. La provisión que él estaba hablando acerca de que él mismo daría para su pueblo. Y dice: sabrán que yo soy Jehová su Dios. Él lo hará una vez más. Todo el tiempo ha dicho y seguirá diciendo: sabrán que yo soy Jehová su Dios. Cuando seguimos leyendo el libro de Éxodo, él sigue diciendo: ustedes sabrán que yo soy Jehová su Dios. Voy a mostrarles de nuevo quién soy yo. Les recordaré quién soy yo nuevamente. El día de hoy nosotros estamos acá reunidos para que el Señor nos recuerde nuevamente quién es Él, para recordarnos quién es Él, hermanos. Y hay algo interesante acá, y es que Él muestra su amor para con su pueblo. Dice: he oído su murmuración contra mí. ¿Y qué dice Él? Él no dice: apártense de mí, les he hablado, les he mostrado y aún no saben quién soy yo, apártense. Él dice: voy a recordarles una vez más quién soy yo y qué he hecho por ustedes. Hemos murmurado contra algo que esta semana hemos recibido. Hemos murmurado acerca de algo que pensábamos y que creíamos que íbamos a recibir y no recibimos. Hemos murmurado acerca de algo que sucedió en mi día. Hemos murmurado contra Dios. Y Él dice nuevamente en el séptimo día: ustedes vendrán y yo les recordaré quién soy yo. Merecíamos o merecemos ser destruidos, pero Él no actúa de esa forma. Él nos recuerda quién es Él y lo hace con amor. Y nos recuerda quiénes somos nosotros, que somos pueblo de Dios, somos sus hijos, sus hijas. Muestra su amor para con su pueblo. Dios los sacó de Egipto con brazo fuerte. Mostró su fuerza, su poder, derrotó y juzgó a los dioses de Egipto, y la conducción o la conclusión lógica para este pueblo debería ser: Dios nos sacó de Egipto con brazo fuerte, nos trajo al desierto, Él nos dará agua y alimento. Es lo que tiene sentido si yo he visto el poder de Dios, que es mi redentor y mi libertador. Pero no, ellos no piensan de esa manera. Dios nos libró, nos trajo al desierto y ahora vamos a morir aquí de hambre. Hemos visto su brazo poderoso, hemos visto su fuerza derrotando al enemigo, y ahora estamos acá y vamos a morir de hambre. Era mejor habernos quedado en Egipto con las ollas llenas de carne, donde nos saciábamos de pan. Estamos caminando por este desierto y Dios nos ha librado, nos ha rescatado, nos ha redimido. Y quizás nosotros aún seguimos pensando en volver a Egipto, a las ollas de carne y a saciarnos de pan en el mundo, pensando que era mejor estar allá que en el camino que Él ahora nos está llevando. Así que Dios, en su misericordia y amor, sabe que lo que necesitan es una correcta relación con Él, una relación con Dios, hermanos. Es la verdadera necesidad para todo el pueblo de Dios, y solo es posible porque Dios lo hace posible. No hay otra forma. No hay otra forma. Dios está formando a su pueblo en el desierto, y lo está haciendo por medio de una progresiva revelación de sí mismo. Él se ha ido revelando progresivamente, se ha ido revelando a su pueblo de una forma progresiva. En medio de toda esta situación, estamos viendo entonces cómo Dios se está revelando y se está relacionando con su pueblo, y lo hace ahora por medio del maná, de la provisión que Él va a dar para el pueblo. Se está relacionando con ellos por medio de esta provisión, donde Dios les mostrará nuevamente, hermanos, y no voy a cansarme de repetirlo el día de hoy: yo soy su Dios. Les estoy recordando quién soy yo, el Dios que los cuida, que los sostiene, que gobierna, y ustedes son mi pueblo y deben sujetarse a mi voluntad, y los estoy preparando para eso. Ellos no conocen a Dios como su proveedor. Han estado en Egipto y allí tenían provisiones constantes, pero seguro en sus mentes esta provisión estaba atribuida a los dioses de Egipto, a los dioses que ellos tenían allí. De hecho, el Nilo
Era considerado uno de esos dioses porque proveía no solamente el alimento, el agua, sino que cuando habían las inundaciones dejaba la tierra fértil para el cultivo. Pero hay otra posición, hermanos, y es ahora ellos van para la tierra prometida. Van para un lugar en donde quizás van a tener abundancia. Ya no van a estar en el desierto y van a ser tentados allí donde pueden cultivar, donde pueden cosechar la tierra, el fruto de la tierra. A una tierra donde fluye leche y miel, y estarían tentados a olvidar que Dios es quien los sostiene. Dios es quien los sostiene, que es su proveedor. Y es que ese tipo de cosas, hermanos, se generan en nuestros corazones cuando tenemos. Somos muy dados a decir: es por mi trabajo, es por mi esfuerzo, es por mis habilidades. Y tendemos a olvidar que nada de eso hubiera podido ser hecho si Dios no nos provee a nosotros. Si Dios no nos da vida, estando en un lugar de escasez, clamamos a Dios y reconocemos que de Él va a venir la provisión. Pero cuando estamos en un lugar de abundancia, podríamos tender a olvidar que allí también es Él quien provee, y no nosotros ni nuestro esfuerzo. De nada valdrían los recursos, las habilidades y las buenas compañías si Él no está con nosotros. Al tener, olvidamos fácilmente que dependemos de Dios, y este es el mensaje que debemos tener hoy en nuestra mente, hermanos. Quiero que el día de hoy todos nosotros nos vayamos entendiendo que dependemos de Dios cada segundo de nuestra vida. Esta mañana nos hemos levantado, estamos aquí sentados y respiramos. Cada segundo estamos inhalando y exhalando. Y eso es porque Dios lo ha permitido. Él es nuestra verdadera necesidad. Y no se trata de simplemente levantarnos y decir un mero gracias a Dios. Es de verdad sentir la necesidad de ir a Él cada mañana, reconociendo que si Él no está ese día, no sería posible para mí vivirlo. Que nada de lo que yo vaya a hacer lo podría hacer si Él no me lo permite. Que yo no podría ejercer un rol como padre, como esposo, como esposa, como hermano, como cristiano, si Él no está en mi vida. Porque nosotros no podemos hacerlo sin Él. No es solamente reconocer el tema de la provisión, es reconocer que lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque Él nos lo permite, porque Él mora en nosotros, porque ahora es Él haciéndolo a través nuestro y no nosotros en nuestras fuerzas. Pero olvidamos esto, hermanos, y nos sentimos dependientes de nosotros fácilmente. El pueblo, al no recordar que depende de Dios o hacerlo de forma incorrecta, está tentado a pecar y a caer fácilmente en idolatría. Se cae en idolatría al olvidar que el proveer el pan de cada día, que al poner nuestra esperanza y confianza en cualquier cosa o persona que no sea Dios, eso es idolatría. Porque muchas veces estamos pensando, bueno, si esto se lo pierdo, ¿qué va a hacer de mí? Pero olvidamos que dependemos realmente es de Dios cada segundo. El aire que respiramos es dado por Dios. Ellos confiaban en la grandeza de Egipto y lo dicen con sus palabras. Ellos confiaban en la grandeza de Egipto, pero el Señor les va a llevar a que vean que en realidad dependen de Él. 40 años comiendo maná en el desierto. Vamos a leer por favor Éxodo 16 del 13 al 21. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os dará para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más, otros menos,
y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. ¿Qué podemos ver allí nosotros en Israel? ¿Qué podemos ver nosotros por medio de esta experiencia? En una situación de solvencia en donde puedo ver con mis ojos que hay provisión, o una situación donde no puedo ver claramente de dónde va a llegar el sustento. En ambos casos, la provisión, como estábamos diciendo, viene de Dios. Y la razón, hermanos, es porque Él es quien sustenta toda su creación. Pero aquí vemos algunas cosas interesantes en cuanto a la provisión de Dios, y es que Él provee de forma sobrenatural. En los versículos 13 al 15 lo podemos ver, Él provee de forma sobrenatural. Esta provisión que vemos acá nos muestra dos aspectos de esa provisión sobrenatural, y es que Él provee providencialmente. Esta es una zona donde sí se genera una migración de codornices, y algunos científicos atribuyen entonces estas cosas a ese tipo de fenómenos naturales. Pero igual, si esa fuera la explicación, ¿quién ha diseñado a este animal, la zona y todo para que eso funcione de esa manera? Es Dios mismo. Ellos están en esta zona, pero aún así, si esa fuera la explicación, es parte del diseño de Dios para esos animales, y estamos hablando de la providencia de Dios. Pero no solo es eso, sino que es sobrenatural en esa provisión, porque alimenta de carne allí en medio del desierto a 2 millones de personas. De forma providencial y sobrenatural alimenta a todo el pueblo con estos animales. Cada uno de nosotros, hermanos, lo que tenemos en nuestra mesa cada día es proveído por Dios de forma providencial. De forma providencial. Podemos decir: pero yo hice esto, yo hice aquello, yo madrugo todos los días, yo trabajo de lunes a sábado. Y sí, claro, lo han hecho, hermanos. Pero nuevamente Dios es quien da la vida para que usted lo pueda hacer. Dios es quien le dio los dones para que usted lo pueda hacer. Dios es quien le dio un trabajo, un compañero, una compañera para que usted lo pueda realizar. Muchas veces escuchamos, por ejemplo, en las casas donde quizás el varón es quien provee, y más adelante entonces empieza a hablar de lo que él ha dado para su familia y habla en forma personal. Yo levanté a mis hijos, yo hice esto, yo hice aquello. Pero ¿dónde está su esposa? ¿Acaso ya no estuvo caminando con usted en todo eso que hizo? ¿Ella no estaba haciendo su parte para que usted pudiera ir a hacer la suya? No es solamente yo. Dios también proveyó una compañera providencialmente para que usted pudiera realizar su tarea. Él provee de forma providencial. Por otro lado, hermanos, esa provisión sobrenatural es una provisión milagrosa. El maná es algo que ellos no habían visto antes, y un milagro es algo que ocurre de forma sobrenatural. Muchas veces, cuando nosotros escuchamos cuando nace un bebé y se habla del milagro de la vida, y sí, claro que es maravilloso pensar cómo se forma una persona dentro del vientre de una mujer. Pero hermanos, eso ocurre todos los días. Todos los días nacen bebés. No es un milagro. Solo hubo un nacimiento que sucedió de forma milagrosa, y fue el de Jesús. Los demás nacimientos de todos nosotros han sido providenciales. Pero acá nosotros vemos 8 aspectos que resalta Calvino acerca de la provisión milagrosa y sobrenatural que da Dios a este pueblo, y los voy a mencionar. El maná no había aparecido antes ni apareció después de que cesó al entrar ellos a la tierra prometida. Solamente estuvo por esos 40 años y allí con ellos. El maná no fue causado por el clima ni por las estaciones, no fue por el fenómeno del niño o de la niña. Tercero, el maná fue suficiente para todo el pueblo, nunca faltó.
Nunca sucedió que alguna familia se quedara sin comer, siempre hubo suficiente. El maná era doble un día antes del día de reposo. Ocurría todos los días, ellos recogían y no sobraba ni faltaba, pero un día antes del día de reposo la porción era doble. Quinto, si se intentaba preservar para el otro día, se corrompía y se hacía putrefacto. Sexto, la porción para el día de reposo que se preservaba de un día a otro no se corrompía como en los otros días. Séptimo, los siguió por el desierto a todo lado donde ellos iban. Y octavo, apenas entraron en la tierra prometida, el maná cesó. Provisión sobrenatural y milagrosa de Dios. Todo esto nos recuerda, hermanos, que aunque nosotros estamos limitados por medio de las circunstancias, Dios no lo está. Ellos estaban limitados en el desierto para poder alimentarse, pero Dios no tenía ese límite, porque Él es Dios. Nosotros estamos caminando en medio de este desierto y muchas veces nos vemos con limitaciones, pero para Dios no existen, porque Él es Dios. Ellos estaban en Egipto como esclavos y allí Dios proveía. Ahora están en el desierto, sin el Nilo, sin tierra fértil, sin cultivos, y Dios provee allí. Y estuvieron allí por 40 años y Dios sostuvo a esta generación y a la siguiente, y todos los que vendrían sabrían siempre que Dios los sostuvo de forma providencial y milagrosa y de forma sobrenatural en el desierto. Al final de estos versículos, en el capítulo 16, vemos cómo Moisés le dice a Aarón que tome una porción y la guarde, y ellos la guardan en el arca. Y era para que recordaran cómo Dios los sostuvo allí de forma sobrenatural. Así que vemos, hermanos, cómo su verdadera necesidad era Dios, una relación con Dios. Cuán diferente es, hermanos, lo que Dios permite providencialmente por los demás pueblos y lo que hace providencialmente por su pueblo, por nosotros. Dios cuida a su pueblo como a únicos, no porque hayan tenido algo especial, sino porque manifiesta su gloria, revela su gloria, y su pueblo es bendecido en esa manifestación. Primer punto de esta provisión es que es sobrenatural. Segundo punto, que provee suficientemente, versículos 16 al 18. Él mandó a que recogieran y nunca le faltó a ninguno. El que recogía mucho, recogía lo que necesitaba, y el que recogía poco también recogía lo que necesitaba, y a ninguno le sobró ni le faltó. Él sostiene y satisface. Hermanos, Dios no es tacaño. Es una de las mentiras que se creen en el mundo, uno de los engaños en el mundo. Es el engaño de la serpiente también allá en Edén. El engaño es que en el mundo la gente dice: usted aquí puede vivir lleno, tener gozo, disfrutar de muchas cosas, pero cuando llega el cristianismo usted va a vivir con la cabeza agachada, con cara de amargado, porque todos saben que cuando te haces cristiano es el fin del gozo, es el fin de sentirme satisfecho y pleno. De hecho, hermanos, pensemos en cuántas veces el venir a la iglesia se nos vuelve eso, algo difícil, porque voy a dejar de hacer algo que me da gozo, algo que me gusta y me satisface. Ese es el engaño del mundo. Aquí es donde tenemos gozo, dice el mundo. Y además se cree que si no te ves de esa forma, o sea, como cristiano, si no me veo amargado, si no me veo con la cabeza agachada, entonces no soy un verdadero cristiano. Y ese no es nuestro Dios. En Él hay plenitud de gozo. Y si no la tenemos, es porque nuestra mente aún está en las ollas llenas de carne de Egipto, pero estamos despreciando el maná que viene del cielo. Cada uno acá, hermanos, tuvo lo suficiente cada día. Es Dios proveyendo a su pueblo. Y ahora aquí lo está haciendo en un lugar difícil. No es un lugar para quedarse el desierto, es un lugar para atravesar, pero para eso se necesitan recursos y Dios lo sabe. Todos nosotros acá vivimos algún tiempo en el mundo. Vivimos allá siendo escogidos de Dios, pero aún no como creyentes. Como siervo que brama por las aguas. Ahora estamos en su camino y vamos hacia la tierra prometida, y acá también nos sostiene Dios. Nos sostuvo cuando éramos sus enemigos.
¿Cómo no lo va a hacer ahora que somos sus hijos? Por eso es que necesitamos ser pasados, hermanos, por momentos en los que sentimos con más rigurosidad ese desierto, la prueba. Y hace 8 días nuestro hermano Reinaldo nos hablaba de la prueba para el pueblo de Dios, para que veamos la mano de Dios poderosa. Nos relacionamos con Él con mayor cercanía y le podamos ver con mayor claridad. Veamos su mano poderosa sosteniéndonos, que en el momento bueno no lo olvidemos y no olvidemos nunca de quién dependemos. Vayámonos con esa frase en el día de hoy: ¿de quién dependemos? Niños, jóvenes, muchachos, ustedes reciben el alimento y el techo, el estudio de sus padres, pero quien en realidad está proveyendo para ellos es Dios. Ustedes están en las manos de sus padres, pero es Dios realmente quien provee y de quien dependen todos ustedes. No olviden eso. Cada mañana ustedes pueden ir al colegio porque Dios se los ha permitido. Cada mañana pueden ir a practicar sus actividades de música, de deporte o el fin de semana porque Dios se lo permite. Dios les ha dado las habilidades y dependen de Él para que las puedan seguir cultivando. Provee de forma sobrenatural, provee suficiente y provee diariamente. Diariamente, versículos 19 al 21 que ya los leímos, Él provee ya para cada día. La orden que le da al pueblo es: no guarden para mañana. La provisión que yo les voy a dar es diaria. Cuán difícil para este pueblo por su corazón estar en un desierto donde la lógica le dice: guarde porque mañana ya no sabemos si hay. Es una de las reacciones que tenemos nosotros. La seguridad está en ver provisión para el futuro. Hermanos, creo que nadie está diciendo acá, y me pido perdón a Dios si en realidad esto que voy a decir no es la verdad de Él, pero no estamos diciendo que no podamos ser prudentes hacia el futuro, pero que nuestra esperanza no esté en eso, sino en Dios. En medio de todo esto, el Señor les está dando una importante lección, le está formando como su pueblo y le enseña. ¿Y qué les está enseñando? Primero, les está enseñando disciplina. No recojan sino lo del día. Cada mañana nuevamente salgan a recoger. Diariamente acérquense a recibir del pan que les doy. Todo lo que Dios instruye requiere disciplina de parte nuestra. No sé, hemos hablado muchas veces que, por ejemplo, el tema de la oración es algo que nos cuesta a nosotros. Genuinamente no hay un deseo, pero el Señor está llamando diariamente: acérquense a mí y vengan por el pan de cada día. Diariamente acérquense a la Escritura y tomen del pan que hay allí cada día. Oren a mí. Y es lo que debemos hacer cada mañana. Eso debemos hacerlo y nos va generando disciplina a nosotros en hacerlo cada día. Cada día. Estamos hablando de que dependemos de Él. Si yo no reconozco que dependo de Él, simplemente me levanto en la mañana y arranco a pensar todo lo que yo voy a hacer, sin poner el día en las manos de Él, sabiendo que sin Él nada de eso que yo estoy pensando que voy a hacer podría hacerlo. Segunda lección: humildad. Están en el desierto y les está diciendo: van a recoger solamente lo de hoy y van a depender de mí. Cuán difícil para nosotros como hombres sentarnos a esperar y depender de alguien más. Siempre queremos tener el control en nuestras manos. Siempre queremos pensar que nosotros somos quienes podemos decidir y hacer. Pero Él les está diciendo: dependen de mi provisión cada día. No dependen de su trabajo, no dependen de lo que hagan. Diariamente deben esperar la provisión de Dios, porque el sol salía y eso se derretía y debían esperar que al otro día volviera a salir o a caer. Les está enseñando dependencia. Tomen su pan diario, pero solo lo del día. No dependen de lo que guardan. Al otro día deben tomar nuevamente el pan de ese día. Podrían pensar: pero ¿qué pasa si Dios se olvida de nosotros?
Hermanos, nuevamente Dios acaba de sacarlos de Egipto, derrotó a los egipcios, los llevó a salir de allí, y Él podría haber sacado a los egipcios de allá y haberlos dejado a ellos en esas tierras prósperas. Pero Él no hizo de esa manera, los ha traído acá y no lo ha hecho para olvidarse de ellos. Ese no es el Dios que ellos van a conocer. Él está probando su fe. Había dicho: yo los probaré para ver si andan en mi ley, si confían en mí, si andan en mis mandatos. Así no parezca lógico lo que se está diciendo que se debe hacer, pero deben confiar en quién soy yo. Y creo que para todos nosotros es una lección importante que debemos recordar cada día, porque muchas veces estamos tomando decisiones de acuerdo a lo que yo creo que es lo mejor, y que si hago esto y dejo de hacerlo, las situaciones van a ser difíciles. Pero Dios está diciendo: confíen en mí y obedezcan, así lo que yo les estoy diciendo no parezca lógico. Así que hemos visto entonces, hermanos, cómo Dios, que sí conoce la verdadera necesidad del pueblo, los lleva a una situación donde se va a relacionar con ellos por medio del maná, y entonces puede reconocer ellos su verdadera necesidad, saber quién es Él, que les satisface, que les cuida, que les ha llevado de una forma o en una situación para que de forma práctica y vivencial puedan conocerlo a Él y conocerse a ellos mismos, conocer a Dios formándolos por medio de la provisión que está dando, pero por medio del mandato unido a esa provisión, llevándolos a tener disciplina, humildad y a reconocer su dependencia de Dios. Pero todo esto apunta a nosotros y nuestra relación con Dios por medio del verdadero pan de vida, que es Jesucristo. La provisión del maná era diaria, no semanal ni mensual, porque el Señor quería enseñarles a su pueblo y a nosotros hoy que más allá del alimento físico, la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida, en medio de este desierto, es una relación íntima que depende de Él. Necesitamos saber que Él es el Señor de nuestras vidas y debemos conocer que Él es nuestro Dios, y la única forma es por medio del pan de vida, que es Jesucristo. Y ese es nuestro segundo punto para el día de hoy. La relación con Dios solo es posible por medio de Cristo. La relación con Dios solo es posible por medio de Cristo. Dios se relacionó con su pueblo por medio del maná aquí en Éxodo. Y nosotros somos ese pueblo que va caminando por el desierto y estamos caminando a la tierra prometida, y Dios nos está formando en medio de este caminar. Estábamos como este pueblo que vivió en Egipto y que se saciaba de lo que Egipto proveía. Nosotros estábamos en el mundo, hermanos, y nos llenábamos espiritualmente hablando de lo que el mundo proveía. Nuestras mentes y corazones estaban llenos de los razonamientos del mundo, de las ideas del mundo, de las metas del mundo, de los éxitos del mundo. Y ahora yo debo aclarar que en sí muchas cosas no son malas en sí. Hay personas impías que han creado cosas de las cuales nosotros los cristianos nos valemos y nos vemos beneficiados y son de mucha ayuda. Pero llenarnos de esas cosas y poner la esperanza en ellas sin reconocer que las habilidades y recursos para ser creadas fueron dadas por Dios, ese es el verdadero problema. No ver que todas esas cosas fueron hechas en dependencia de Dios y que sin Él nada de eso podría haber sido hecho, ese es el problema que nos lleva a la autosuficiencia, a la confianza en nosotros y a lo que el hombre ha hecho. Dios se relacionó con el pueblo mostrándole quién era Él y la voluntad suya para ellos por medio del maná, formándolos para que estuvieran atentos a su voluntad. Y ahora Dios, hermanos, ha proveído el verdadero pan del cielo que leíamos esta mañana en Juan 6. Ha proveído el verdadero pan de vida que es Jesús, y solo por medio de Él nosotros podemos relacionarnos con Dios. En Cristo nosotros estamos siendo formados en medio de este desierto para que podamos seguir su ley, y dependemos totalmente de Él para poder estar firmes. No hay otra forma. Es un pan que el mundo no había visto. Los israelitas dijeron acá en el versículo 15: ¿qué es esto? No lo conocen, no le habían visto, era un pan extraño para ellos. Pero cuando vino Cristo sucedió exactamente lo mismo.
Constantemente se preguntaban, ¿quién es este? De hecho, esta mañana también en Juan 6, ¿acaso no es este el hijo de José, de María, que nosotros hemos visto? ¿Cómo puede decir que bajó del cielo? ¿Quién es este? El mundo no lo conoce porque es una provisión sobrenatural de Dios, diferente, no le conocíamos. Jesús es ese pan de vida. Y él usó referencias directas a este pasaje, identificándose como el verdadero pan del cielo y el verdadero pan de vida. Y en Juan 6 es el capítulo más largo del Nuevo Testamento. Allí vemos nuevamente a personas hambrientas. Ese es el contexto. El contexto de ese pasaje son dos escenas. Fue cuando Jesús caminó sobre el agua. Pero luego de que las multitudes lo siguen a él, Jesús les habla directa y profundamente y les dice: en verdad les digo que no me buscan, o que me buscan mejor, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Jesús les deja claro allí que las señales apuntaban a él. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Le dijeron, y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Amén. Alabado sea Dios. Nuestra verdadera necesidad es Cristo. Es nuestro verdadero pan de vida. Conocer al Padre y a Jesús es la vida eterna. Segunda de Pedro 1:19 nos habla acerca de eso que estamos hablando, de a quién apuntaba. Todas estas señales. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Toda esta palabra profética apuntaba a lo perfecto que es Cristo, a lo completo que es Cristo. Todo apunta a Él. Sería la forma en la que Él se manifestaría y disciplinaría a su pueblo. Por medio de Cristo Él nos está disciplinando a nosotros. Ellos allá tenían mandamiento, pero nosotros ahora tenemos a quien dio la ley y quien la obedeció perfectamente. Jesús es la ley. Jesús es la voluntad de Dios y el carácter de Dios hecho hombre. Los israelitas tenían la ley. Esa ley los entrenaba y les hablaba de la forma correcta de relacionarse con Dios al cumplirla. Pero viene Cristo y vemos a dónde apuntaba esa ley. Tenemos algo más seguro y perfecto. Ellos no pudieron cumplir la ley, nosotros no podemos cumplirla por nosotros mismos. Pero ahora Cristo está siendo formado en nosotros, estamos siendo disciplinados, santificados, así que dependemos de Él diariamente. Diariamente dependemos de Él. En estas semanas, creo que dos personas me preguntaron: ¿es necesario venir los miércoles a la iglesia? Hermanos, estamos caminando por un desierto. Y si yo no soy consciente de mi verdadera necesidad, pues seguramente no será necesario ir a escuchar de Dios. Pero si yo soy consciente de mi necesidad y sé que ese pan es el que yo necesito para este camino en este desierto, pues mi deseo será cada vez aprovechar cada oportunidad para poder oír de Él, buscarlo diariamente, depender de Él diariamente.
Jesús es la manifestación de toda. Diariamente, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo en nuestros hogares, como familia, como personas. Pero hay espacios también en comunidad que nosotros podemos aprovechar para poder acercarnos a Él y recibir diariamente de ese pan de vida. Jesús es la manifestación de toda la palabra y de toda la ley. Jesús es la gloria de Dios manifestada. Juan 10, 25 al 30 nos habla de esto. Él es la gloria de Dios manifestada. Dios ha proveído a su Hijo, a Cristo, de forma sobrenatural, lo dio por nosotros. Él es nuestro pan diario y es con seguridad suficiente para todos nosotros. Es Dios hecho hombre. Vino como hombre para pagar por nuestros pecados, nos rescató, nos redimió. ¿Cuánto más entonces debemos depender de Él para nuestro diario vivir? Él es suficiente en provisión, Él es suficiente en gozo, en llenura, en seguridad, en vida, en satisfacción, en plenitud. Cristo es suficiente para todo. No miremos más a las ollas de Egipto, nuestros ojos deben estar puestos en Él. Mi suficiencia es Cristo, no mis habilidades, no mi recurso, no mi trabajo, nada. Mi suficiencia es Cristo. Si el resto de las cosas se van, pero yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Dios proveyó a su Hijo de forma sobrenatural, suficiente, y dependemos de Él diariamente. No hay nada que necesitemos que Dios nos supla para nosotros en Cristo. Él dijo: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo les haré descansar. Hermanos, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal. Dios se relaciona con nosotros y lo hace de forma personal por medio de Cristo y nos está formando, disciplinando para ser un pueblo que anda bajo su ley. En cada situación dependemos de Él. Cada día dependemos de Él. Dios nos dio a su único Hijo para salvarnos, para redimirnos, y luego no nos va a dejar caminando solos en el desierto para que nosotros decidamos qué hacer. En esa relación, hermanos, Él nos está formando a ser humildes, dependientes, obedientes, a confiar en Él cada día. Porque nuestra tendencia natural no es a reconocer o a reconocernos como una persona que necesita cada día su pan diario, sino más bien es a decir: Dios, todo está bajo control. Si algo se sale de control, yo te aviso. Esa es nuestra tendencia natural. Pero cuando reconocemos nuestra realidad y que dependemos exclusivamente de Dios, eso nos hace humildes y receptivos a su palabra. Cuando decimos: danos hoy nuestro pan de cada día, estamos diciendo: dependemos de ti cada día y debo recordarlo cada día, dependo de Él. El cristianismo no es algo para descubrir. El cristianismo ya está determinado por Dios y debemos avanzar en lo que Él ya ha determinado. Debemos conformarnos, ser conformados a Cristo. Cristianismo es que cada día buscamos el alimento, pero en dependencia de Él, y que cada cosa que hago, la hago en dependencia a Él. Ser cristiano significa que no existiría el cristianismo sin Cristo. Ser cristiano no es que yo voy a ir a obedecer la palabra de Dios en mis fuerzas, porque eso sería Diego obedeciendo, pero ¿dónde queda Cristo? Ser cristiano es que ahora Cristo lo hace a través de mí, porque Él está siendo formado en mí, y cuando yo hago las cosas para Dios de forma correcta, no soy yo, sino es Cristo que hace en mí. Ser cristiano significa que voy a ser señalado, que voy a ser criticado, que voy a ser desaprobado, pero que mi esperanza no está en aquellos que me desaprueban por ser cristiano. Mi esperanza, o más bien mi esperanza no está en que no me desaprueben por ser cristiano y sentirme bien. Mi esperanza está en Cristo, quien murió por mí para redimirme y que no me desaprobó, sino que me llamó al arrepentimiento y al perdón. Dios me da esa provisión diaria que es Jesús, el Verbo, su palabra, en medio de este desierto por el que caminamos. Hermanos, cuando nosotros miramos en este desierto hacia todos los lados, ¿dónde podemos ver un oasis en el que nos podamos satisfacer?
Esta mañana ponía en el grupo de la iglesia que en medio de este caminar, en medio de este desierto, el séptimo día, hoy, cuando estamos acá reunidos, es un oasis para nosotros, donde venimos a saciarnos, donde venimos a tomar alimento para el resto de la semana, porque vamos a seguir caminando en medio de ese desierto. Necesitamos del pan físico diario para vivir, pero necesitamos del pan espiritual diario para vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso dijo Jesús al ser tentado en el desierto, cuando fue tentado a poner su confianza en algo diferente a la provisión de Dios. Dios nos está formando y todo esto lo vemos en este pasaje, hermanos. Y Él les probó allí al pueblo de una forma sencilla. Y nos prueba a nosotros para ver nuestra confianza, dependencia y humildad a Él. Reconocer nuestra necesidad es lo que nos lleva a reunirnos como cuerpo cada 8 días. Reconocer que necesitamos de Él es lo que nos tiene aquí sentados el día de hoy. A adorarle como cuerpo, porque no somos lo suficientemente buenos y justos y santos para el estándar de Dios. Dependemos de Él. Por eso estamos acá, para que Él nos recuerde quién es Él y quiénes somos nosotros. Hay una tendencia, hermanos, a convertir los 10 mandamientos en 9. Si ustedes investigan acerca del cristianismo, como de las corrientes que hay, la mayoría tienden a decir que el cuarto mandamiento ya no aplica para nosotros, el del día de reposo. Se tiende a querer cumplir los otros 9, no se presentan excusas, pero para el cuarto mandamiento hay excusas. Incluso hay personas que dicen todos los mandamientos fueron confirmados en el Nuevo Testamento, pero este no, por eso ya no aplica. ¿Dónde dice en la palabra que debían ser confirmados los mandamientos en el Nuevo Testamento para que aplicaran? Jesús dijo que Él era el Señor del día de reposo. ¿Cómo va a declararse Él como Señor de un día que ya no aplica? Él es el verdadero reposo. Dios no solo les da el maná, sino les da un mandamiento para formarlos, para disciplinarlos, para que se humillen a Él y sean dependientes a Él. Y ese mandamiento tiene que ver con el cuarto mandamiento. Dios dijo: los probaré para ver si andan en mi ley. Andan en su mandamiento, y es reconocer que dependen de Él y que confían en Él. ¿Reconozco verdaderamente que dependo de Dios? Hermanos, este mandamiento está desde la creación, es para todos, no solo para el pueblo de Israel, y aplica el día de hoy. La ley expresa la justicia de Dios, lo que Él demanda a todos en todo lugar y la medida que Él usará en el día del juicio. Lo demanda porque Él es Dios y no nosotros, y su estándar está expresado en su ley. Una ley que debe llevarme a reconocer que no puedo, que no lo puedo alcanzar y que dependo del pan de vida de Cristo. Y cómo reconozco esto, le busco diariamente y le busco en el séptimo día de forma especial. Miremos el versículo 23. Y Él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Él les está hablando allí entonces acerca de este día, hermanos. La ley no es para el justo, la ley es para el impío. El que cree que depende de sí mismo no necesita este mandato. Pero aquel que reconoce su pecado y la necesidad de un Salvador, para él es este mandato, porque no viene un mandato solamente, o este mandato no viene solamente por un capricho de Dios, sino es para mostrarnos a nosotros y enseñarnos esa humildad y dependencia a Él. Cada domingo Él nos pide que vengamos porque sabe que dependemos de Él. Es un mandamiento no porque Dios lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Allá en ese versículo que leímos inicia diciendo: esto es lo que ha dicho Jehová, esto es lo que Él ha mandado. Él no lo da como una opción, no es una sugerencia para nosotros, es lo que Él dijo. El asunto es: ¿creemos que dependemos de Él? ¿O de qué estoy dependiendo para seguir mi diario caminar?
Dios nos dio este día, hermanos, para celebrar su gran triunfo por nosotros, para descansar de 6 días en el afán de las cosas propias de aquí. Es un descanso en este desierto que fatiga, pero además es un día que nos recuerda la eternidad con Él. Yo pregunto, hermanos, niños, les voy a preguntar a ustedes, muchachos, chicos, ¿ustedes quieren ir al cielo? ¿Quién no quiere ir al cielo? El cielo es una eternidad con Dios, adorándole. Es una eternidad en un séptimo día. Todos quieren estar allá, pero no queremos dedicar un día acá para Él, 2 horas, o quizás hoy, cuando de pronto la prédica dura un poco más de 1 hora, ya empezamos a mirar el reloj para ver si ya nos vamos a ir. Allá vamos a estar en una eternidad como estamos hoy. Y entonces, ¿por qué no quiero dedicar un día acá para Él? Dedicamos 6 días a las cosas nuestras y Dios dice, el séptimo es mi día, pero muchas veces seguimos haciéndolo nuestro día. Si mi verdadera necesidad es conocerle, es tener una relación con Él, este día es una bendición para mí. No hacerlo es como un matrimonio, hermanos, en el que cada uno vive en un país diferente, donde no hay intimidad y cercanía en ese matrimonio. Y vemos entonces un matrimonio que va a tener problemas. Dios nos ha dado un día para que lo contemplemos a Él profundamente, para que nos deleitemos en Él profundamente. Es un día para conocerlo más porque es nuestra verdadera necesidad. Y de nuevo nos recuerda el día en el que lo contemplaremos a Él profundamente por la eternidad. Nos ha dado un día acá para que mientras eso llega lo podamos vivir en medio de este desierto. Así que el día de reposo expone nuestro pecado y la necesidad de un Salvador, porque Él es nuestra verdadera necesidad. El verdadero pan de vida, quien sustenta no solo para esta vida, sino para la vida eterna. Voy a leer algunas cosas que nos dice Juan en el capítulo 6. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. 6:33, yo soy el pan de vida y el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Juan 6:34, el que cree tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo y si alguno come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne, dice Jesús. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. El que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Amén. Hoy estamos acá alimentándonos del pan de vida. Versículos 24 al 26 dice, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Lo que dio Dios para el día siguiente no se pudrió. La provisión de Dios para ellos no se dañó. Hermanos, Cristo es el pan de vida que no se corrompe, que no se daña, que llegará el día del juicio y estará fresco ese día. Pero las obras que pretende alguien mostrar ese día estarán llenas de gusanos. Las obras que el hombre quiera presentar delante de Dios como el sustento que lo va a poner allí delante de Él, serán obras llenas de gusanos, pero Cristo es un pan fresco. Cristo habita en nosotros, hermanos, en la forma de la persona del Espíritu Santo. Es la gloria de Dios habitando en nosotros. El mismo poder que le resucitó a Él es el mismo poder que nos trajo a nosotros de muerte a vida y que ahora nos lleva a andar en su ley, al ser formado en nosotros. Esa imagen de Cristo en nosotros debe crecer y la nuestra debe menguar. ¿Cómo sucede eso?
sucede cuando entiendo mi dependencia total de Dios y cada día le busco. Y como Él ha mandado acá, cada séptimo día lo hago de forma intencional, aparto mi día para Él, para conocerle de forma profunda, para que sea formado en mí. No hay otra manera. Dependencia de Él. Si yo no entiendo que dependo de Él, entonces el apartar el séptimo día para Dios será algo que puede sustituirse fácilmente. Creemos que Dios nos liberó, creemos que Dios nos redimió, pero ahora fácilmente podríamos pensar que Él no nos sostiene y que debo buscar otras cosas para mi diario caminar. Él le dijo a Israel: sabrán que yo soy Jehová su Dios. Les recordaré de nuevo quién soy yo. Por eso nos reunimos cada domingo, porque se nos debe recordar cada día, y el séptimo lo debo apartar para Él de forma especial, para que en su amor nos recuerde quién es Él. Hemos murmurado en la semana, lo preguntaba, nos hemos quejado de algo. Él viene para decirnos hoy: soy tu Dios, que te salvó, que te libertó, que te redimió dando a su Hijo en la cruz por ti, para perdón de tus pecados. Soy tu Dios, quien te santifica día a día para que tengas una relación personal conmigo. Cada día te sostengo y te proveo. Ese soy yo, soy Jehová tu Dios, tú eres mi pueblo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces al conocerle? Al recordar quién es Él, permanecer en su ley, ser humildes ante Él, dependencia de Él, confianza en Él, gozo en Él. No se trata de hacerlo para ser buenos delante de Dios. Lo hacemos porque no somos buenos y lo necesitamos y dependemos de su gracia cada día. El día de reposo nos recuerda la necesidad de ser conformados a la imagen de Cristo. Hermanos, pensemos en un minuto en el que hayamos adorado con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma a Dios. Solo un minuto que lo hayamos hecho con todo lo que nosotros somos. Yo creo que no lo ha habido. Que todo lo nuestro esté allí, rendido al Señor. Hay algo que no está. Siempre hay algo que está rendido a otras cosas. Y eso nos recuerda que nuestra santidad no es completa. Cada séptimo día se nos recuerda que aún vamos por el desierto y que ese reposo aún no es completo, que cada día dependemos de Cristo hasta la glorificación, cuando ya lo contemplaremos cara a cara y se nos dará a comer el maná escondido, como dice Apocalipsis 2:17. Así que, hermanos, si hay alguno que no ha creído en Cristo, el llamado es a que crea en Él, porque es la necesidad de cada hombre el venir a ser alimentado del pan de vida, que venga en arrepentimiento y crea en Cristo como su Señor y Salvador. Es el llamado que hace la Escritura para todos nosotros. Y si ya hemos creído, es a que reconozcamos que dependemos de Él y dejemos de estar siendo orgullosos y jactanciosos en nuestra suficiencia y en nuestro razonamiento, para gloria de Él. Puestos en pie, hermanos, para orar, por favor.